sublime. A el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la eternidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Una vez más, sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre será santo 3 veces, mis hermanos. El Señor es nuestro pastor. Y Él nos ha prometido que nada nos faltará. Que en dedicados pasos nos hará descansar. Si usted lo cree, cántale, mi hermano, esta mañana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él
descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Y el Señor nos ha prometido que nada nos faltará. Pasen, mis hermanos. Gloria a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, Señor, nada nos faltará, Señor. Señor, lo hemos comprobado en nuestra vida diaria. Señor, tú estás con nosotros todos los días, Señor. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Tú tienes protección, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Señor, nosotros estamos agradecidos contigo. Por eso, Señor, te alabamos, te glorificamos, honramos y bendecimos tu santo nombre, Señor, porque reconocemos que solo tú mereces ser adorado, solo tú mereces honra, gloria, Señor. En esta mañana, Señor, recibe estas alabanzas, Señor, que te hemos dedicado como un olor grato, que llega delante de ti, Señor, y suplicándote, Señor, que lo recibas, Señor, por favor. Es un fruto de labios que te damos en agradecimiento, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, y en nosotros, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, de adoración. Te suplicamos, Señor, que al abrir tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, Señor, para que podamos ver qué es lo que tú tienes para nosotros este día, Señor, esta mañana, Padre. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, y nos dirijas con tu Santo Espíritu, Señor. Todo espíritu que es contrario al tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de este lugar, Señor, y tu Santo Espíritu es el que nos dirija a toda verdad y a toda justicia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Recibe honra, gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. ¿Cómo están esta mañana?
gracias a nuestro buen Dios, porque Él nos tiene con bien esta mañana. Esta mañana, hermanos, quiero hablarles acerca de este tema que el Señor puso en mi corazón, compartirlos con ustedes. ¿Alguien de los que estamos aquí sufre de alguna pérdida de memoria? Casi, yo diría que casi tal vez todos los que estamos aquí sufrimos alguna pérdida de memoria. Muchas veces, hermanos, no nos acordamos de tal vez de lo que hicimos ayer y nos preguntan, o muchas veces no nos acordamos dónde dejamos ciertas cosas, y muchas veces los que usan lentes tal vez, ¿dónde dejé mis lentes? ¿Dónde dejé mis lentes? Y los tiene puestos. Y así, hermanos, en muchas cosas somos olvidadizos. Pero, hermanos, también en las cosas buenas, hermanos, somos olvidadizos. Pero ¿sabe qué es lo que el ser humano tiene, hermanos? Es que en las cosas malas, ahí sí no es olvidadizo. Porque, hermanos, de eso siempre nos recordamos. ¿Qué es lo que me hicieron? ¿Qué daño me hicieron? Siempre vivimos recordando eso. Y esa es nuestra naturaleza caída, hermanos. Siempre vivimos recordándonos de lo malo que me hicieron y no de lo bueno. De lo bueno muchas veces se nos olvida tan fácil. Es muy fácil de olvidarnos de lo bueno, de lo que alguien me hizo algo bueno. Eso muchas veces se le olvida a uno. Pero esta mañana, hermanos, quiero hablarles acerca de la amnesia espiritual. Amnesia espiritual. ¿Y qué es amnesia, hermanos? En lo físico dice que la amnesia es un trastorno del funcionamiento de la memoria durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Eso es en lo físico, hermanos. Que nosotros, muchas personas, estaba leyendo, los expertos dicen que sucede esto tal vez por un accidente, un golpe en la cabeza, justo donde está el cerebro, puede ocasionar esta pérdida de memoria. Y en muchos casos dice que puede ser una pérdida total o parcial, depende del golpe. O incluso, hermanos, dicen también que es a través de las drogas. Cuando alguien ha consumido mucha droga en su vida, muchas veces tiende a que le pase esto, a la pérdida de memoria. No se acuerda, es un trastorno del cerebro, dicen los expertos. En la vida espiritual existe también un tipo de amnesia que consiste en olvidar con el paso del tiempo las cosas buenas que Dios ha obrado en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Muchas veces, hermanos, tendemos a olvidarnos ya en el ámbito espiritual, tendemos a olvidarnos de lo que Dios hizo en nosotros. Y, hermanos, un ejemplo podemos poner en esto, hermanos, que en lo que aprendemos aquí. Si yo les preguntara cómo se llamó el tema del sábado pasado, muchos se acuerdan y muchos tal vez no se acuerdan. Y si yo les hago esta pregunta, ¿en qué texto se basó o en qué libro usó el hermano en la predicación? De igual manera no nos acordamos. Porque las cosas buenas, hermanos, tendemos a olvidarnos. Pero si yo le hiciera algo malo aquí yo le hiciera mal o lo ofendiera a usted,
le puedo asegurar que eso no se le va a olvidar. No se le va a olvidar. Así somos, hermanos, así somos nosotros, los humanos. Las cosas malas no lo olvidamos, pero las cosas buenas sí los olvidamos. Ejemplo está, hermanos, en cada uno de nosotros, que se nos olvidó el tema del sábado pasado. De qué se habló, de qué se trató, qué hizo, qué dijo el hermano, y todo eso se nos olvidó. Sufrimos de amnesia espiritual. Sufrimos de amnesia espiritual. Y puede ser, hermanos, puede ser también que pueda irse al extremo de olvidarse de Dios. De olvidarse de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas, hermanos, se olvidan de Dios. Hay personas, hermanos, que han recibido a Cristo, se han bautizado, pero se olvidan de Dios. Dejan a Dios a un lado, dejan a Dios en segundo plano. ¿Por qué sucede eso? Hay muchas razones, hermanos, el por qué sucede este caso. Quiero que veamos aquí, hermanos, un ejemplo del pueblo de Israel. Los hijos de Israel olvidaron a Jehová de los ejércitos. Quiero que veamos, hermanos, Jueces 3:7. Jueces 3:7. Y aquí vamos a ver, hermanos, esta generación, cómo se olvidó de Dios. Cómo se olvidó de aquel que le daba todo, de aquel que los protegía de sus enemigos, de aquel que estaba con ellos. Cómo esta generación se olvidó de Dios. Miren lo que dice aquí, hermanos, Jueces 3:7, dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Ahora, si nos preguntamos ¿por qué esta generación se olvidó de Dios? Porque esta generación, hermanos, es la que le seguía de la generación de Josué. Porque en el capítulo 2 de Jueces dice que Josué se murió. Y toda la generación que venía con Josué también se murieron. Se levantó otra generación. Y en el 2:7 dice que esta generación que se levantó, del cual estamos hablando, no conocían de Dios. Era una generación joven. Ellos no conocían de Dios. Pero, hermanos, la palabra conocían puede interpretarse de muchas formas. Puede interpretarse de algo intelecto, puede interpretarse de conocer a alguien, puede interpretarse también de tener, de estar con algo, de tener una relación con algo, con alguien. Pero, hermanos, esta generación sí sabía quién era Dios. Sí sabía quién era Dios. Pero ¿sabe cuál era el problema ahí, hermanos? Que ellos no tenían una experiencia con Dios, como lo tuvieron sus padres. Cuando salieron de la tierra de Egipto, cuando llegaron a la tierra prometida con Josué, esta generación, hermanos, no tenía una estrecha relación con Dios. Sí sabían quién era Dios. Sabían quién era Dios. Pero no tenían una experiencia con Dios. Entonces, hermanos, lo que pasó con esta generación aquí, dice que, y los hijos de Israel, esta generación después de Josué, dice que se olvidaron del Señor su Dios. Se olvidaron de Jehová de los ejércitos y se fueron en pos de otros dioses, a adorar a otros dioses. ¿Saben que, hermanos, Dios probó a su pueblo? Dios probó a esta generación.
Dios dijo, no voy a quitar a las naciones que Josué no echó cuando conquistó la tierra de Canaán. Hay algunas otras naciones todavía. No los voy a quitar, los voy a dejar para que este pueblo, para que esta generación, quiero probarlos a ellos. Quiero probar si esta generación es fiel como lo fueron sus padres. Quiero probar si esta generación me obedece como hicieron sus padres. Pero, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió? Dice que esta generación vivían entre los pueblos. Y esta generación se mezcló con los pueblos. Se mezclaron con los pueblos. Por eso cuando llegó aquí en el 3:7, dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron a su Dios. Olvidaron a su Dios. Hermanos, yo, todos los de mi edad, somos una generación. Los jóvenes son otra generación. Hermanos, muchachos, no se olviden de Dios. No se olviden qué hizo Dios en ustedes. No se olviden de dónde los sacó Dios. Esta generación joven, podríamos decir, se olvidaron de Dios. En la oración de nuestro Señor Jesús, en Juan 17, dice que Jesús oró y dijo, ellos están en el mundo, pero no los saques del mundo, sino que protégelos del mundo. Esta generación aquí, si en el 3:1 o el 3:5 o 4, dice que ellos habitaban entre los pueblos para probar si eran fieles, si eran temerosos de Dios. Nosotros, hermanos, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos en el mundo para Dios probarnos a nosotros si nosotros somos fieles. O nos vamos detrás de los Baales de este mundo. Porque, hermanos, Baales significa Señor. Señor. Pero no Señor, el Señor de los ejércitos, sino que Señor, los otros señores, los otros dioses. Eso significa Baal o ídolos. Estamos en el mundo, hermanos, y Dios nos prueba nuestra fidelidad. Prueba su fidelidad, joven, si usted es fiel a Dios o va detrás de los Baales. De la misma manera nosotros nos prueba. Si somos fieles delante del Señor. Aquí, hermanos, aquí esta generación no pasó la prueba. No pasó la prueba. Se mezclaron con los pueblos, podríamos decir, hermanos, se mezclaron con el mundo. Agarraron las costumbres del mundo. Agarraron las costumbres del mundo. Y se olvidaron de Dios. Entonces, ¿cómo una persona se puede olvidar de Dios? Agarrando las costumbres del mundo. Ir detrás de los ídolos. Ir detrás de los Baales modernos. De esa manera, hermanos, una persona puede olvidarse de Dios. Como lo hicieron aquí, hermanos, aquí lo hizo esta generación después de Josué. No tenían, sí tenían conocimiento de Dios. Porque los israelitas, hermanos, tal vez ellos no son como algunos de nosotros. Ellos sí le enseñan a sus hijos. Les inculcan la Torá a sus hijos. Sí, ellos sabían de la palabra de Dios, pero no tenían experiencia con Dios. Joven que está aquí esta mañana, los invitamos a que tengan una experiencia con Dios.
tenga una relación con Dios. Más cercano, no lejano, más cercano con Dios. Porque algún día se te va a llegar la prueba. Algún día te va a llegar la prueba y ahí es donde Dios va a ver si tú eres fiel delante de Dios o te corres. Pareciera ser muy confrontativo, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad. Aquí les vuelvo a repetir lo que pasó aquí con esta generación. Dios dice, ellos no han tenido experiencias de guerras como lo tuvieron sus padres. No tenían esa experiencia de guerras. Usted, joven que está aquí, tal vez no tiene alguna experiencia de algún problema fuerte que ha pasado en su vida. Pero cuando llegue ese momento, ¿qué va a hacer usted? ¿O qué vas a hacer? ¿Estás preparado para cuando llegue ese momento? ¿Estás preparado? Solo tú puedes contestarte, porque esta generación falló. Y nosotros, hermanos, los adultos que estamos aquí, no queremos que la generación que viene detrás de nosotros le falle a Dios. No queremos eso. Nosotros, yo de mi parte no quiero eso. No sé si los hermanos que están aquí quieren eso, que la generación que viene detrás de nosotros le falle a Dios. No queremos. ¿O sí, hermanos? A ver. No queremos, hermanos. Por eso, jóvenes, qué bueno que están aquí en este lugar. Gracias a Dios que están aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque la palabra tal vez es fuerte, pero los confronta a ustedes y los va a hacer reflexionar. Los va a dirigir su vida por el rumbo que Dios quiere. Y cuando ese problema llegue, ustedes van a saber en quién confiar. Porque de lo contrario, hermanos, de lo contrario, van a ir a buscar otro método en quién confiar y no en Dios, como lo hizo aquí este pueblo. Y al olvidarse de Dios, hermanos, hay consecuencias. Hay consecuencias al olvidarse de Dios. Apartarme y alejarme de Dios. A lo mejor, hermanos, podemos estar aquí en este lugar, pero Dios está lejos de nosotros. Dios está lejos de nosotros. Y eso es una forma, hermanos, que nosotros podemos olvidarnos de Dios. Podemos olvidarnos de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, hermanos, hay consecuencias de eso. Hay consecuencias. Y este pueblo, en las generaciones futuras, hermanos, ellos sufrieron de las consecuencias del olvido de Dios. Y quiero que veamos aquí en Oseas 4:6. Miren, Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Saben que aquí Dios, hermanos, aquí Dios le habla al pueblo y también habla personalmente? Habla personalmente. La consecuencia de olvidarse de Dios, hermanos, es que el pueblo estaba siendo destruido. Estaba siendo destruido por sus enemigos, por los otros pueblos, porque Dios lo había permitido. Por la rebeldía que había en el corazón del pueblo, Dios estaba permitiendo esto, que este pueblo sea destruido por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. Y luego dice, por cuanto tú, aquí ahora viene personal, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Así de que, hermanos, no rechacemos el conocimiento. No veamos para el cielo, no veamos las luces o no veamos las paredes, qué bonito les quedó a los hermanos.
Cuando una persona hace así, hermanos, ¿qué está dando a entender? Bueno, no me interesa. No me interesa lo que predica fulano, mengano, no. Yo ya sé todo. Yo ya sé todo. Así me dijo un abuelo la otra vez que estaba trabajando en la casa de una persona y mandaron a traer al abuelo para que me cuidara ahí, porque ellos pensaban que me iba a robar algo de la casa. Entonces mandaron a traer al abuelo y el abuelo estaba conmigo y estábamos platicando. Entonces en una de las pláticas salió la iglesia. Entonces cuando salió la iglesia era mi oportunidad de hablarle de Jesús. Entonces le dije acerca de Jesús y ya me dijo, ya, para, me dijo. Y yo le dije, ¿y por qué? Le digo, ¿por qué? ¿Sabes qué? Todos ustedes hablan de lo mismo. ¿Sabes qué? Yo antes iba a la iglesia. Llegaba a la iglesia, me sentaba, agarraba, ya tenía mi lugar, me sentaba, escuchaba lo que el pastor decía. ¿Y sabes qué? Siempre lo mismo. Lo mismo. Hablan de lo mismo. Y todo es lo mismo. Por eso, ¿sabes qué? Yo ya no voy a la iglesia. Yo me fui de la iglesia. Yo no quiero saber porque sigue hablando de lo mismo. Y luego me dice, ya llegó otro pastor, otro nuevo pastor. Ahora sí voy a ir a ver de qué habla él. Pero más seguro que es de lo mismo. ¿Cómo estaba esta persona, hermanos? Su corazón estaba durísimo. Estaba rechazando el conocimiento. No quería saber nada de Dios. No quería tener ni una relación con Dios. Y yo por último le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes que Jesús te ama? Me dijo. Sí, eso lo sé, me dijo. Eso lo sé. Hasta ahí lo dejé. Porque no puedo discutir o decirle las cosas. Ya no le entran las palabras a esa persona. No le entran las palabras. Y yo le dije, bueno, que Dios te ayude. Que Dios te ayude a tomar la decisión correcta que debes de tomar. Y así, hermano, en las iglesias, aquí todos ponen atención. Pero en las iglesias, hermanos, así es. Hay algunos que son así. No les contesto para que me pusieran atención, tranquilos. Pero la realidad, hermanos, la realidad en las iglesias, existen personas así, que todo lo saben. Ya no necesitan saber nada. Ya no necesitan que se les explique algo porque todo ya lo saben. Todo ya lo saben. Por eso aquí, hermanos, aquí este pueblo estaba siendo destruido por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Así de que no rechacemos, hermanos, no rechacemos el conocimiento. Lo que Dios nos enseña a nosotros, hermanos, no la rechacemos, sino que abracemos eso. Abracemos eso, lo que Dios tiene para nosotros, aunque sea regaño, aunque sea jaladas de oreja, aunque sea tal vez cinchazo, aunque tal vez una palmadita, hay que recibirlo, hermanos. Hay que recibirlo, no rechazar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, sabe que Dios, antes de hacer las cosas, Él advierte. Él advierte. Antes de que estas generaciones fueron entregados a sus enemigos, Dios les había advertido antes a sus padres. Y yo creo, hermanos, firmemente que sus padres también les advirtieron a ellos. Les advirtieron a ellos. Pero como el ser humano es así, hermanos, no les interesa muchas veces las cosas o los consejos que se les da. No, muchas veces no le interesa el consejo al ser humano.
se hace, como dice la gente, se hace de oídos sordos. Pero Dios, hermanos, les había advertido a este pueblo. Le había dicho a este pueblo. Y quiero que lo veamos aquí en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, 11. Lo vamos a leer hasta el 16. Dice Deuteronomio 8, 11 al 16. Dice de esta manera. Miren la advertencia que Dios le dio a este pueblo. Dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y te hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y finalmente hacerte bien. Esto fue la advertencia, hermanos, que le dieron al pueblo de Israel. Esto fue la advertencia que le dieron a esta generación posterior del cual habíamos hablado antes. Eso fue la advertencia. Y le dijeron, mira, cuídate. No te vayas a olvidar de tu Dios. No te vayas a olvidar de tu Dios. Y como les repito, hermanos, ¿por qué una persona se olvida de Dios? Aquí, hermanos, el Señor dice que una persona se puede olvidar de Dios cuando tiene muchos bienes. Cuando tiene muchos bienes. Cuando está muy bendecido por Dios. Cuando Dios lo ha bendecido con un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, con muchas cosas que el Señor le ha proveído a esa persona corre un peligro de olvidarse de Dios. Porque, hermanos, ¿sabe que el dinero, el tener dinero en el bolsillo, sabe que es una bendición? Es una bendición andar la bolsa llena de dinero o andar la tarjeta pero con fondo. Es una bendición. Es una bendición, hermanos. El dinero, hermanos, no es maldición el dinero. ¿Sabe cuándo se vuelve una maldición? Cuando lo trae aquí. Ahí se vuelve una maldición el dinero. Porque solo piensa en el dinero y piensa en el dinero y solo en el dinero. Entonces, de esa forma, hermanos, se vuelve una maldición el dinero. Pero Dios provee el dinero, hermanos. Dios nos provee el dinero, nos provee todas las cosas, pero a pesar de las cosas proveídas por el Señor, Él no quiere que nos olvidemos de Él. Le advirtió a este pueblo, hermanos, le advirtió a este pueblo, porque cuando la persona tiene muchas cosas, aquí dice el Señor, entonces tu corazón se enorgullezca. A eso tiende una persona cuando tiene muchas cosas. Y el Señor, hermanos, el Señor cuando ve esas cosas, sabe que el Señor le puede quitar a uno eso. Le puede quitar a uno eso. Si usted o yo tenemos cosas
y tal vez nos sentimos superiores a los demás, sabe que el Señor nos va a bajar de donde estamos. Tal vez ya nos sentimos que volamos, el Señor con una mano nos va a bajar así. Así es el Señor, hermano, porque Él no quiere que nosotros nos enorgullezcamos. No quiere eso el Señor de nosotros, hermanos, porque de esa manera vamos a tender a olvidarnos de Dios, como lo hizo este pueblo ya en el futuro. Así lo hizo este pueblo, hermanos. Este pueblo padeció de amnesia. Porque acuérdense que cómo es la amnesia que habíamos dicho, hermanos. A ver, porque los miro muy serio, a ver. Les voy a dar chance para que contesten. ¿Cómo es la amnesia que habíamos dicho? Nos hace olvidadizos, hermanos, perdemos la memoria. Perdemos la memoria. Eso le sucedió a este pueblo, Israel. Perdió la memoria de saber quién era Dios, qué había hecho Dios por ellos, qué había hecho Dios por ellos. Por eso, hermanos, la palabra, no piense que no es para nosotros. Acuérdese, 1 Corintios, no me acuerdo si 10, y por ahí en uno de sus versículos dice que Israel es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Israel es un ejemplo para nosotros, así de que esta palabra, hermanos, es para nosotros también, para la iglesia, para el pueblo de Dios que somos ahora, la iglesia, el Israel espiritual. Eso somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, somos nosotros. Así de que, hermanos, veamos esa parte. Ahora, ¿cómo se cura la amnesia? ¿Habrá cura para eso? Estaba leyendo, hermanos, lo que escriben los expertos en el tema. Dicen que con medicina no se puede tratar, pero hay terapias que sí pueden usar para tratar a ver si se puede revertir este problema. Depende de qué tan grave es. Si es pérdida total, dice que tratan de hacerlo, pero si la pérdida es parcial, todavía se acuerda de algunas cosas. Dice que la ayuda de familiares es muy importante para eso, en lo físico. Se puede tratar con terapias y con la ayuda de la familia, haciéndoles recuerdos a las personas. Pueden recuperar parte de su memoria. Ahora, en lo espiritual, ¿cree que tiene cura la amnesia espiritual? Sí hay cura, hermanos. Hay cura para eso. ¿Y sabe cuál es la medicina para eso? Hermanos, la medicina para eso es el recordatorio y la repetición, que a muchos no les gusta. A muchos, cuando se acuerda, yo me acuerdo cuando era joven, que no hace mucho, que mi mamá me repetía y me repetía las cosas. A mí no me gustaba eso. No me gustaba que me anduviera repitiendo las cosas. O mi papá era un poco más calmado, pero mi mamá era un poco diferente y siempre me decía las cosas y a mí no me gustaba. Pero ahora, cuando uno ya va pasando los 20 o los 25, pues para que no, uno ya se pone a pensar y dice, ¿cuánta razón tenía mi madre? ¿Cuánta razón? Porque tiendo a olvidarme de las cosas. Y por eso es que me repetían y me repetían y me repetían. Y más me repetían
lo de Dios, de no olvidarme de Dios. Estando ya aquí, siempre, mi papá siempre me decía, tienes que ir a la iglesia, tienes que buscar de Dios. Y así me repetían las cosas. ¿Saben que cuando una persona está joven no le gusta eso? No le gusta eso, pero nosotros no vamos a dejar de repetirle las cosas. Así de que sépanlo, hijos. No vamos a dejar de repetirle las cosas, aunque no les guste, aunque no les guste. Pero, hermanos, el recordatorio y la repetición son claves para que uno pueda curarse de la amnesia. Son claves para eso, ¿sabe? Lo primero que quiero que veamos, hermanos, que aprender a recordar. Dios, hermanos, Dios lo usó con el pueblo de Israel. Y si usted lee Deuteronomio, creo que tal vez en cada capítulo usted va a ver, acuérdate, acuérdate, y acuérdate, y acuérdate. Dios, hermanos, Dios siempre le repetía a Israel por medio de sus profetas, por medio de Moisés, por medio, incluso, hermanos, incluso por medio del enemigo. Dios siempre repetía al pueblo, hermanos. Y solo quiero que veamos unos 2 ejemplos. Miren, Deuteronomio 5:15. Y miren cómo Dios, hermanos, repetía a este pueblo. Y de esta manera, hermanos, nosotros vamos a aprender a recordar. Dice Deuteronomio 5:15, dice, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Miren cómo el Señor trabaja aquí en este problema, hermanos. La medicina que usa es acuérdate, acuérdate. Hablando del día de reposo, ¿qué le dijo el Señor al pueblo de Israel en Éxodo 20? Acuérdate del día de reposo. Porque, como les vuelvo a repetir, tendemos a olvidarnos de lo bueno. Tendemos a olvidarnos de lo bueno. Por eso es bien importante que cuando usted venga aquí a la iglesia, si tal vez para usted un texto que tal vez lo leyó el hermano la semana pasada o la antepasada, lo leyó el otro, y yo lo vuelvo a mencionar y dice, ¿por qué? Si hay bastantes textos en la Biblia, ¿por qué lo mismo? ¿Sabe que hay un propósito, hermanos? Hay un propósito porque vuelve a salir otra vez ese texto. Yo a veces cuando estoy preparando los mensajes le pido al Señor, ¿qué voy a predicar? Porque los hermanos veo, Señor, que están con hambre y se quedan viendo, sí, con hambre, Señor, ¿qué predico, Señor? Y entonces, hay un dilema, no, tal vez solo yo, pero hay un dilema. El hermano predicó esto hace 2 semanas, hace 3 semanas predicó, y el hermano predicó. Ahora, ¿yo qué voy a llevar, Señor? Pero sabe que el Señor siempre, hermanos, siempre le da a uno los temas que la iglesia necesita. Que la iglesia necesita. Así de que si tal vez alguien predica casi de lo mismo la otra semana, usted diga, bueno, Señor, tú quieres seguir trabajando conmigo, así que no se enoje. O no nos enojemos, pues, para que no se enojen ustedes conmigo. Pero, hermanos, siempre recordar. Miren, Deuteronomio 32:7. Miren cómo el Señor le dice aquí, por medio de Moisés, le dice al pueblo de Israel, dice Deuteronomio 32:7,
Dice, acuérdate de los días de antaño. En otra versión dice de los días antiguos. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber. A los ancianos y ellos te lo dirán. ¿Se fijó cómo Dios trabaja aquí? No, sabe, hermanos, nosotros los seres humanos siempre queremos saber de lo nuevo. Y lo nuevo. ¿Sabe que la gente allá afuera está esperando qué teléfono es que va a salir el otro año? Lo nuevo. Va a salir el 15, dicen algunos. O están esperando el otro teléfono que va a salir que va a salir el otro año también de aquel que es el dueño de Google. No me acuerdo cómo se llama, pero dice que va a sacar un teléfono que va a ser mejor que todos los otros y es más barato. Tal vez muchos lo saben y eso están esperando. Siempre, hermanos, nosotros queremos ir detrás de lo nuevo, pero lo del pasado, lo antiguo, muchas veces no queremos saber nada de lo antiguo. Pero lo antiguo, hermanos, es bien importante. ¿Sabe por qué es bien importante? Porque cuando nosotros sabemos qué hizo Dios en el pasado, qué está haciendo Dios en el presente y qué va a hacer en el futuro, nuestra fe se afirma. Por eso, hermanos, lo nuevo es calidad, bonito, pero lo antiguo también es bonito. Miren lo que dice aquí, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones. Es bueno preguntar y decir, o va con en caso de los jóvenes, va con sus padres, o si no, los nuevos hermanos, vayan con el pastor, con los ancianos y pregunten, ¿qué Dios hizo en el pasado? ¿Qué Dios hizo con la iglesia? ¿Cómo se formó esta iglesia, esta congregación? ¿Cuál es la historia de esta congregación? ¿Y quiénes la iniciaron? Es bueno, hermanos, es bueno saber y recordar cómo Dios ha trabajado durante el trayecto que se inició hasta ahora donde estamos, cómo Dios ha sostenido a la iglesia. Porque, hermanos, no es por el ser humano, sino es porque Dios está en control. Porque si Dios no estuviera en control, si el ser humano tuviera el control de esto ya se hubiera desaparecido. Pero como Dios tiene el control, usa a sus siervos, pero Dios ahí tiene el control. Por eso, hermanos, es bueno preguntar cómo ha sido antes, qué Dios ha hecho, recordar para que nosotros afirmemos nuestra fe. Ahora en esta otra parte, hermanos, recuerde la palabra y sea afirmado. Debemos de recordar siempre la palabra de Dios, hermanos, en momentos de prueba, en momentos de una dificultad, de una enfermedad o algo que le pueda estar sucediendo a usted. Recuerde la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de los problemas? ¿Qué dice Dios acerca de lo que le está pasando a usted? ¿Qué dice Dios acerca de eso? Es bueno, hermanos, recordar, porque así lo hizo el apóstol Pedro con la iglesia. Porque acuérdense que el apóstol Pedro era un pastor de una de las iglesias y le decía de esta manera, miren, en 2 de Pedro 3, 1 y el 2. Y aquí, hermanos, está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Dice 2 de Pedro 3, 1 y 2, dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento
del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Miren cómo el apóstol Pedro le dice a esta iglesia, miren, para que no se les olvide, esto ya es la segunda carta que les mando a ustedes. Eso ya es la segunda carta que les mando a ustedes, y luego dice, como recordatorio. Porque, hermanos, ellos sabían que como seres humanos tendemos a olvidarnos rápido de lo bueno. Por eso les dice a esta iglesia, ya esta es la segunda carta que les escribo, como un recordatorio. Y luego dice, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. ¿Qué estaba pasando con el entendimiento de esta iglesia, hermanos? Tal vez estaba dormido. Estaba dormido el entendimiento de ellos. ¿Por qué se opaca el entendimiento? Yo le hago esa pregunta, hermanos. ¿Por qué se opaca el vidrio de su carro cuando está frío? Y usted ya no puede ver atrás o a los lados. Muchas veces es por la humedad, o porque está haciendo mucho frío y está caliente adentro y se junta eso y se opacan los vidrios. De esta manera estaba el entendimiento de esta iglesia. Estaba opacada. Por eso el apóstol Pedro le dice, despierto vuestro sincero entendimiento. Voy a despertarlos. ¿Qué es de nosotros? ¿Qué es de nuestro entendimiento acerca de las cosas de Dios? ¿Será que se necesita que despertemos en esa parte? Tal vez sí necesita, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios siempre es repetitiva. Y nos insta que nosotros seamos afirmados, porque eso es el propósito, hermanos. No para alejar a la gente, sino para que la gente se afirme en el camino donde van. Eso es el propósito. Y eso es el propósito también de recordarles. Porque si usted lee más abajo del capítulo 3, ya los versículos siguientes, habla ahí de aquellos, los burladores, de los que se burlan de la venida de Jesús, de los que dicen que, bueno, y eso ya lo escuchamos antes y todo sigue igual, no hay cambio. Por eso es importante siempre que la palabra de Dios nos recuerde quiénes somos nosotros, de dónde nos sacó Dios y a dónde nos va a llevar. Eso, hermanos, siempre necesitamos ser recordados. Siempre necesitamos ser recordados. Y en esta otra parte, hermanos, recuerde las obras de Dios y fortalezca su fe. Siempre, hermanos, hay que recordar lo que Dios hizo por nosotros. Cuando usted estaba en un grave problema, ¿se acuerda qué Dios hizo por usted? Los que han tenido problemas, tal vez no muchos aquí, pero ¿qué Dios hizo por usted? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo Dios lo ayudó a usted? Yo sí me acuerdo, hermanos. Yo pasé con mis dos hijos en el hospital 2 veces. Y yo sí me acuerdo qué hizo el Señor ahí. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué me dijo el Señor? Y cómo eso fortalece mi fe. Hermanos, ¿saben que si nosotros nos acordamos de eso, el Señor fortalece nuestra fe? Porque, miren, les voy a dar un ejemplo aquí en la palabra de Dios, en Nehemías 4:14.
Debemos, hermanos, recordar lo que el Señor ha hecho y ha prometido, nos fortalece en las luchas. Cuando recordamos de las hazañas, de las obras de nuestro Dios, eso, hermanos, fortalece nuestra vida en el momento en que nosotros estamos luchando. Estamos luchando, porque miren lo que pasó aquí en Nehemías. Dice, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Y miren la clave aquí, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras mujeres y vuestras casas. ¿Saben qué es lo que había pasado aquí en esta escena, hermanos, al llegar al versículo 14? ¿Sabe que en Nehemías estaba construyendo el muro? Pero tenía oposición Nehemías. El enemigo se había levantado en contra de Nehemías y en contra del pueblo. Querían parar de muchas formas, hermanos, querían parar la obra que Nehemías había iniciado. Y el enemigo es tan sutil que los amenazaba, se burla. En este caso, el enemigo se burlaba de ellos. Se burlaba el enemigo de ellos y decía, ¿sabe qué? Ese muro que están haciendo, si se sube una zorra, eso se va a caer. Eso se va a caer. Miren, ¿no le duele a uno eso? Cuando está trabajando en la obra y viene alguien y se burla de uno. Yo, hermanos, pienso que eso les dolió a ellos, la burla que hacían estos enemigos a Israel, al pueblo y a Nehemías. Pero Nehemías se tuvo que levantar cuando vio que el pueblo se estaba desanimando y les dijo aquí, cuando vi su temor, cuando vio Nehemías que el pueblo estaba con miedo, cuando querían desertar y querían ya no trabajar en la obra, entonces Nehemías dijo, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. No les tengáis miedo. Y luego dice, acordaos del Señor. Acuérdense del Señor, ¿qué ha hecho con ustedes? ¿Qué ha hecho con nosotros? Por eso, hermanos, ante los problemas, las aflicciones o incluso los ataques del enemigo, hermanos, no tengamos miedo. Bueno, sí tengamos un poquito de miedo, porque somos humanos. Pero acuérdese, ¿qué ha hecho Dios por usted en el pasado? Solo si usted se va a enfrentar, tal vez esta semana, yo no sé cuándo se va a enfrentar a algún problema, acuérdese de Nehemías 4:14. Tan siquiera eso grabes en su mente hoy y se lleva a eso. Nehemías 4:14. No le tenga miedo, hermanos, al temor. Digo al enemigo. Acuérdese de Dios, porque Nehemías dice aquí que Dios es grande y temible. Eso es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que fue allá con Nehemías y eso es el Dios que usted y yo tenemos. Así de que no debemos de tener miedo, hermanos, no debemos de tener miedo, sino que recordar, no olvidarnos como lo hizo el pueblo de Israel en el pasado. Traer a la memoria las veces que el Señor ha sido fiel con nosotros en el pasado. Hermanos, siempre nosotros debemos estar pensando, debemos estar meditando. ¿Sabe cuál es aquel animal que durante la noche vuelve a sacar otra vez la hierba y lo vuelve a masticar y a masticar y a masticar? ¿Se acuerda cuál es? El ganado.
De la misma manera aquí el salmista en el Salmo 63, 6 al 8, dice, mire lo que dice aquí, hermanos, miren lo que dice aquí este salmista. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti y en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Hermanos, nosotros cuando no puede dormir en la noche, cuando tenga insomnio, o tal vez tomó mucho café en la noche y no puede dormir, haga como aquel animal que le dije. Vuelva a recordar. Recuerde qué Dios ha hecho con usted. Acuéstese y póngase a pensar qué Dios ha hecho conmigo. ¿Qué Dios, qué hizo conmigo en este problema? O si en este problema me ayudó acá, en el otro también, en el otro también, y en el otro también, y en el otro también, y así repite todos los dedos de las manos. Porque, hermanos, en todas nuestras dificultades el Señor nos ha ayudado. No podemos decir, hermanos, porque si nosotros decimos, no, eso yo lo arreglé, porque, miren, yo soy muy inteligente. Como dicen allá, mira, yo soy coco. No, hermanos, ahí nos estaríamos llenando nosotros, como le dijo al pueblo de Israel, nos estamos enorgulleciendo nosotros. Y no le estamos dando la gloria a nuestro Dios, que Él se lo merece. Así de que, hermanos, pensemos en esas cosas. Y ya le di la medicina de cómo podemos curarnos de la amnesia espiritual. ¿Y cómo es, hermanos? Recordar. ¿Y la otra? Repitiendo. La repetición, hermanos. Porque la repetición es bien importante, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Y así, hermanos, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Le dijo así en Filipenses 3:1. Miren, en Filipenses 3:1 le dijo así: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Y luego les dice: a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. ¿Sabe que cuando aquí algo se vuelve repetitivo, es para su seguridad? Es para su seguridad. Aquí el apóstol Pablo le dijo a esta iglesia, porque ahí estaban los perros, como él dice aquí. Así que no voy a decir que estoy ofendiendo, sino que aquí lo dice, hermano. Así que si tiene tiempo lo lee más tarde. Así dice. Porque los perros habían entrado en la iglesia. Querían dividir la iglesia, por eso la repetición es importante. Es importante la repetición, por eso les dice aquí: a mí no me es molesto repetirles. En otra versión dice, aquí dice escribiros, pero dice en otra versión repetirle lo mismo. Repetirle lo mismo. Porque es para seguridad de cada uno de nosotros. Así de que, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Así que póngase de pie y le vamos a pedir ayuda a nuestro Dios, porque reconocemos, hermanos, que solo nosotros no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios, necesitamos también la guía de su Santo Espíritu en nuestra vida. Le voy a dar un tiempo, hermano, para que le diga al Señor: Señor, ayúdame a recordar las cosas que he olvidado, Señor. Y si usted se ha olvidado del Señor, hoy es un buen momento para que se acuerde y vuelva otra vez hacia el Señor. Dígale: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a afirmar mi vida, Señor.
platique con el Señor. Sincérase con el Señor esta mañana. Padre, te damos gracias, porque sin duda alguna, Señor, tu palabra siempre llega a tiempo. Señor, así como tú me has dado este mensaje, Señor, yo se lo he entregado a tu pueblo, Señor. Y lo que te pido, Señor, que tú obres en cada uno de ellos, Señor. Por favor, Señor, también en mí, Señor. Suplicamos, Señor, esta mañana de tu ayuda. No permita, Señor, que la generación que viene detrás de nosotros te olvide, Señor. Te suplicamos por ellos, Señor. Mira a nuestros muchachos, los que están aquí esta mañana. Por favor, Señor, te suplicamos que tú los ayudes, Señor. Sabemos muy bien que ellos tienen sus propios problemas, sus propias dificultades, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes, Señor. Quizás ellos no lo dicen, Señor, pero nosotros hemos pasado por ese camino, Señor. Por eso, Señor, te suplicamos por cada uno de ellos, Señor. Señor, no queremos que ellos se pierdan, Señor, y que se olviden de ti, Padre. En esta mañana, Señor, te suplicamos por la generación que viene detrás de nosotros, Señor. Por favor, ayúdalos, Señor. Por favor, Señor, ayúdales a que siempre recuerden tu palabra, Señor. Aunque la repetición tal vez les cause un poco de molestia, Señor, pero sabemos que es para el bienestar de cada uno de ellos, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos esta mañana. Ayúdanos a nosotros, los adultos, a ser ejemplo para cada uno de ellos, Señor. También a nosotros no permitas que nos apartemos de ti, Señor. Que nos olvidemos de ti, Señor, y te abandonemos, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, en nuestras dificultades, en nuestras aflicciones, Señor. Ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos esta mañana. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Desconozco, Señor, si hay alguien entre nosotros que esté pasando por una dificultad, un problema, Señor. Pero, Señor, en esta mañana le podemos decir que tú estás con él, Señor, o ella, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, recibe la adoración, recibe la exaltación esta mañana, Señor, porque todo es para ti, Señor. En el nombre de Jesús nos abandonamos en tus manos. Amén. Pasa a ustedes, hermanos. Dios me le bendiga, mi hermano. Un bonito tema, algo que podemos repetir y recordar. A veces vivimos en el corre y corre en la vida y nos enfocamos tanto en nuestras vidas que se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como dijo mi hermano, que la invitación ya está hecha. No queremos fallarle al Señor. Sabemos que la cura de la amnesia espiritual es recordar y repetir. Y por eso acompáñenme a cantarle al Señor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, y hoy me arrepiento delante de ti.
sana nuestra tierra. Y vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero enviarme, buscar tu rostro, y hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi corazón, a ti levanto mi clamor. Quiero humillarme, buscar tu rostro, y hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Una vez más, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, oh Señor. Paz, mis hermanos. Recibamos la bendición del Señor. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.